una tendencia, un jaloneo que siempre existe entre quienes quieren favorecer el crecimiento y quienes quieren o queremos consolidar lo que ya existe. Ustedes van a tener una intervención muy importante. Esa consolidación es muy importante. La manera como nos podemos desplazar ahorita en la ciudad es más cómoda para el peatón en las calles, en el arroyo, que en muchas de las banquetas. Están llenas de infinidad de obstáculos. Volvemos al punto inicial, todo esto se relaciona con la manera como nos movemos y las facilidades que nos da la ciudad para poderlo hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. También cómo se relaciona con ustedes. Si nosotros cuando estudiamos, el arquitecto y yo estudiamos en la misma universidad, si nosotros cuando estudiamos al principio nos hubieran aplicado los reglamentos, nadie sale. Es muy difícil. O sea, apenas tratamos de medio componer unos espacios y si nos ponen los reglamentos como algo que tenemos que cumplir, difícilmente pasamos. Pero a medida que nosotros vamos desarrollándonos ya en la carrera, esta parte se vuelve importantísimo. Cómo se relaciona con la manera como nos movemos, con el reglamento, por ejemplo, de construcción. No tenemos en Tulancingo, además de que ya tiene bastantes años el reglamento, no tenemos una obligatoriedad para que exista un espacio para bicicletas, por ejemplo. No ha estado claro en la realidad que la manera como se relaciona la casa con la vía pública deba ser respetada, es decir, la banqueta. Si el vecino quiere subir 40 centímetros de su construcción, hace una rampa que es para discapacitar a las personas, no para personas con discapacidad. Entonces nos encontramos problemas muy serios que se relacionan con todo eso. Eso va a tener mucho que ver con ustedes. La manera como nos movemos tiene que ver con el transporte público. Seguramente ustedes todos se han subido a una micro que trae cortinas, que las trae oscuras, que trae una iluminación como de antro, etcétera. Y se suben las mujeres y seguro más de una tiene miedo cuando sale de la escuela, ¿no? Y también se está dando una serie de delitos en el transporte público, muchos de ellos no registrados. Es frecuente. Toda la manera como nos movemos tiene que ver con esto. Los estacionamientos, actualmente hay cada vez más estacionamientos, pero ninguno se responsabiliza. Gran parte de la vía pública está utilizado como estacionamiento y a veces dejamos los carros por mucho tiempo. El uso del espacio público también. Ustedes van a ver en sus materias que de la calle para afuera es vía pública. Y sin embargo hacemos invasiones sacando las cosas del negocio que tenemos, volándonos una recámara, etcétera. Es muy frecuente ese tipo de situaciones. También va a tener que ver mucho con las mascotas, la manera como nos movemos. Quienes hayan usado el sendero se van a dar cuenta que cada vez más personas utilizan animalitos. Perros los acompañan tanto por seguridad como porque si están, son personas mayores, quizás estén solas, etcétera, y esa parte que ahorita quizá no le encuentran cómo van encajando estas cosas, se relaciona con la manera como nos movemos en las ciudades. Y bueno, también hay otro tema que es muy importante para nosotros. En algún momento van a desarrollar en su vida algún estudio de impacto vial, es decir, un dictamen de impacto vial como una intervención urbana, una vivienda, otros inmuebles, tienen un efecto sobre la ciudad, uno de ellos sobre la cantidad de tráfico y la mezcla del mismo que generan. Y entonces nos encontramos que con el primer punto que hablaba de calentamiento global, existe así como una pirámide. El peatón no contamina, la bicicleta tampoco, el triciclo de pedales tampoco, el transporte público sí, después pasa a ser la opción más útil, sobre todo si se da un giro hacia los vehículos eléctricos y una serie de medidas adicionales. Y además es una gran oportunidad porque si nosotros vemos en dimensiones, probablemente cuando nos hemos subido tú, yo a una micro, tú también, tenemos que ir de ladito porque no cabemos, ¿no? Sobre todo las que tienen los asientos unos detrás de otros, no cabemos. Hay una serie de dimensiones ahí que están completamente fuera de de las dimensiones comunes. Eso tiene que ver con todo lo que es antropometría, la iluminación, parecen antros, cada quien ilumina como quiere, etcétera. Los accesorios de seguridad, algunos tienen barras, otros no, y el comportamiento de los operadores también deja mucho que desear y es una gran oportunidad también para corregir esto. Las paradas y los sistemas de pago, etcétera. Todo eso genera un efecto sobre lo que tiene que ver
por ejemplo, con el calentamiento global. Vamos a ver una serie de... Y hay unas relaciones que ni se imaginan. En el despacho hemos hecho un experimento donde quienes colaboran con nosotros y usan bicicleta, a medida que van... Si usan bicicleta pueden ir a su casa a comer y utilizan a una distancia más o menos de 5 kilómetros, 10 minutos de ida, 10 de vuelta y el resto para comer. ¿Cómo se refleja esto con la... ¿Qué relación tiene esto con la basura? Que utilizamos menos plásticos en la comida chatarra. Porque si no vamos a la casa, entonces vamos a la tienda y compramos lo que sea. Y la envoltura generalmente es plástica, o aluminio, algún papel de esto, que nos genera todas estas situaciones. ¿Cómo se relaciona la manera como nos desplazamos con el agua, con lo que se llama seguridad hídrica, es decir, la capacidad que tiene una ciudad de poder proveer actualmente y en el futuro el agua? Si nosotros tuviéramos una mejor calidad del aire, podríamos capturar agua de la neblina, del aire, aunque parezca seco. Tenemos por ahí un estudio donde en el desierto del Sahara, con un aparato que es como helicoidal, puede captar agua del desierto aun cuando hay temperaturas altas y logra producir, o capturar aproximadamente 50 litros de agua en un día. Esto satisface muchas necesidades para que no ocurra esto. Un niño que tiene que caminar muchos kilómetros para eso. Se relaciona con la manera como nos movemos. Si tuviéramos mejor calidad del aire, podríamos tener esto. Lo que actualmente está generando el calentamiento también, la pérdida de los casquetes polares y la muerte de todas las especies que hay ahí, como es este oso. Esto es en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que se supone que está llegando a la hora cero, donde no hay agua para ellos. Esto es ahí, es una parte muy, muy importante. Acá, quien conozca o quien conoció ahí, las gradas estaban de este lado era una barrera visual, ya no hay gradas, ahora están acá. El callejón que estaba entre el río y este núcleo de casas, pues era un callejón donde sucedía de todo, absolutamente todo, y además era como una selva. Siguiente. Después participamos en un taller que se llamó Ciclociudades. Y hemos tenido, nosotros utilizamos también el sendero, ¿no? Como actualmente está. Siguiente. A partir de ahí se conformó un comité vecinal para el seguimiento de obra. Estuvimos en él y con el trabajo que realizamos, también ganamos aquí en Tulancingo y representamos a Tulancingo en el estado en un concurso que se llamó Concurso Nacional de Organismos de Contraloría Social. Eso aumentaría la capacidad económica de Tulancingo. Nosotros quisiéramos proponer esto también a los empresarios. ¿Por qué? Porque si los empresarios decidieran involucrarse, y tenemos una manera para que podría funcionar, es como si le aumentaran el sueldo a todos sus trabajadores de por vida. Porque quien trabaje en una fábrica, en cualquier lugar, si le ponemos que gana 1,500 pesos a la semana, ¿sí? De esos tiene que destinar 100 o 200 pesos al transporte de un hijo o de una hija, o a veces son más, ¿no? Porcentualmente llega a pegar aproximadamente hasta un 30-33%, del 25 al 32%, 33%, en algunos casos el costo por transporte, eso con algún estudio que se ha hecho. Si nosotros no gastamos en transporte público, podemos destinarlo a otra cosa. Esto se relaciona, es por eso decidimos hacer este circuito alrededor del Cerro del Tezontle. ¿Por dónde han tenido éxito? ¿Dónde han tenido éxito estas vías peatonales ciclistas al interior de la ciudad? Si se ataca el centro. Si nosotros hacemos otro sendero por Metlatla, no tiene ningún efecto. Si lo metemos, como es la propuesta, en Independencia hasta llegar a Libertad, si alrededor de Chávarri, calle del Trabajo, otra que no me acuerdo cómo es que vaya a salir a Urrera, y por el circuito Chapultepec, a bajar hasta el Panteón, si ligamos Hidalgo, de Independencia a la Floresta, de la Floresta seguimos por Cuauhtémoc, Libertad, de Hidalgo hacia el estadio hasta ligarlo con la otra. Si enlazamos la ciclovía de la Canchita San Luis hasta el Sendero,
Si llegamos a la fábrica que antes era Quantum, ahora se llama Corduroy, en Apateco, etcétera, tenemos una red, y hay otras calles por rayón, pero también en lo que es el libramiento La Joya, de Geniza al Hotel La Joya, brincando por el puente peatonal que ya existe, que tiene una pendiente mucho mayor, pero sí favorecería mucho el uso de la bicicleta, a pasar al lado norte de la carretera hacia Pachuca, todo lo que es San José, La Rojo Gómez, etcétera. ¿Por qué del lado norte? A ver, díganme, arquitectos, ¿por qué no del lado sur? ¿Por qué del lado de la UTEC? ¿Por qué no del lado del Britannia? Un sendero ciclista peatonal. Hay otra parte fundamental. ¿Cómo conocemos esa bajada? La bajada de la muerte. La bajada de la muerte. Si nosotros Si nosotros lo ponemos del lado sur, exponemos a todos los usuarios a un accidente con mayor facilidad. Si lo ponemos del lado norte, la velocidad, aunque se quede sin frenos el carro, ya no podría llegar muy lejos si va hacia arriba. Y cuando se han quedado sin frenos los carros que bajan, desafortunadamente ha habido tragedias muy, muy serias. Bueno, con el sol también. ¿Por qué? Relacionemos esto con las épocas del año, con las estaciones del año. ¿Qué pasa en invierno? Pareciera que el sol se acuesta hacia el sur, ¿sí? Entonces necesitamos que la ubicación de una ciclovía, un sendero, permita que en distintas estaciones del año, y cuando las condiciones físicas así lo favorezcan, se sitúe efectivamente del lado norte. ¿De dónde tenemos los vientos dominantes aquí en Tulancingo? Para acá, ¿sí? Es en la dirección nororiente, ¿no? Aproximadamente así, ¿sí? Si lo ponemos del lado norte nos protege, nos permite que tengamos la calidez de los rayos solares en diciembre, y que además nos proteja, donde haya construcciones, árboles, del frío del norte, ¿sí? Entonces, pero también un aspecto fundamental es la parte de la seguridad, pero también hacia la Rojo Gómez, hacia San José tenemos una gran cantidad de población, y si logramos que esto sustituya el uso del vehículo particular, del automotor, ganamos muchas cosas. ¿Cómo se relaciona eso con la salud? Bueno, hay menos sedentarismo. Por ahí leí que si los obreros llegaran a sus trabajos en bicicletas, llegarían más motivados, y cuando salieran de su trabajo, la bicicleta les ayudaría a romper el estrés de todo lo que traen de lo que pasa en la fábrica. Y eso es para todos los trabajos, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces este es el planteamiento así general, el planteamiento general, la zona desde antes del concurso donde lo planteábamos, la hemos incrementado, un detalle más o menos, un detalle del centro, delimitadores viales. ¿Por qué no se usa la bicicleta? Uno de los grandes motivos, y van a ver que no tiene nada que ver con el clima, es la inseguridad. No usamos la bicicleta porque nos pueden matar, y eso es cierto. Esos son los delimitadores viales, dando una gran importancia a personajes de la región: Gabriel Vargas, El Santo, Daniela Campuzano. También tenemos a Leonardo da Vinci, que al parecer el primer dibujo que hay de una bicicleta es de él, hace más de 500 años, y este es un modelo que se hizo en relación a ese dibujo. Aquí está Eligio Cervantes, incluso está frente a la estatua del Santo. Seguimos. Las personas mayores. Y también tiene que ver mucho con educación, lo que dijiste, y con seguridad. Deberíamos utilizar cascos, guantes, reflejantes, timbre, luces, etcétera. Una aplicación que encontré que están haciendo en Canadá, tienen un láser que va a la bicicleta, y el láser, y por cierto es un láser verde, proyecta la figura de una bicicleta adelante y atrás, y también aquí a los lados como una franja. Todo eso le proporciona una protección luminosa al ciclista, porque también, al menos hace unos días por ahí encontré, no uso casco y pasan las consecuencias de quien no usa casco, por ejemplo en las motos, ¿no? Son gravísimas. Tener una persona con discapacidad para el resto de su vida, o simplemente una fractura porque no usó casco, porque no usó guantes, no llevé timbre, muchas cosas, es muy serio. También tendríamos que incluir en el reglamento
de tránsito, el tratamiento de la bicicleta como lo que es, un vehículo más, con todas sus reglas. Vemos a los agentes de tránsito actualmente y a veces como por temporada, en la Y, en la Floresta, está la plataforma, no traes casco, para arriba, no traes casco, para arriba. Y pasan unos días y ya se diluye esa medida, esperan otro tiempo y lo vuelven a hacer. No, estas campañas deberían ser constantes y nosotros deberíamos cuidar todo eso, como lo es el cinturón. Protestamos al principio, pues sí, pero el cinturón salva muchas vidas. El alcoholímetro, pues es más barato una multa que una caja. Y no tiene nada que ver con el dolor que genera todo esto, no hay comparación, ¿no? Entonces tiene que ver con todo esto. Este señor no trae... Las bicicletas deberían estar un poquito más equipadas. Hemos encontrado muy pocas. Hay un señor que trae un silbato un timbre muy fuerte, trae unos espejos de camión, de camioneta, ¿sí? Y va más seguro que otras personas, porque no olvidemos que los reflejos, la capacidad física va disminuyendo en relación a la edad. Esto debería estimularse el uso de la bicicleta, pero en otras condiciones. Personas mayores, el señor trae un triciclo, ¿sí? Bueno, este es cuatriciclo, ¿no? Las dos de la bicicleta más este, ¿sí? Yendo hacia Santiago, pero lo siguen utilizando. O sea, tenemos afortunadamente también esa cultura bicicletera desde hace mucho. Esto es también en Europa, síguele. Europa. A los diseñadores. Quizá alguien dice, bueno, yo como arquitecto, mi papá tiene un taller de bicicletas. Si nosotros investigamos, no nada más se pueden hacer triciclos como el del señor que vende frutas, paletas, hot dogs, etcétera. Hay una cantidad gigantesca de posibilidades para el diseñador en todo esto. Vamos a pasar a una serie de fotografías, fundamentalmente son de Europa. Seguimos. El señor, su esposa, las mujeres, importantísimo. Hay una gran cantidad de mujeres utilizando bicicleta, cada vez más. ¿Sí? ¿Seguimos? Esto es Europa. Si no mal recuerdo, creo que es Oslo. Hay un ranking mundial de las 10 ciudades más amables con el ciclista o hacia el ciclismo. La encabezan fundamentalmente Holanda, Dinamarca, una gran parte de Francia, Alemania, una parte de Canadá, Estados Unidos pocas. ¿Cómo se llama esta de Colombia? Medellín, hay otra. Bueno, Medellín, Curitiba. Solamente una vez Guadalajara ocupó el 9º lugar, creo. Nadie más de México tiene esa calificación. Pero esto es lo que hay. Hace rato decíamos, ¿qué es lo que nos impide usar más la bicicleta? Van a ver que no es el clima. Esto es Europa. También es un vehículo familiar. ¿Han visto aquí las motos familiares? ¿Sí? ¿No saben cuáles son las motos familiares? El papá lleva a un niño aquí, otro en medio y la mamá está atrás. No, en serio, hay muchos aquí en Tulancingo así. ¿Por qué? Porque el transporte público nos come. Entonces, pagar en Electra, en Coppel, una moto, una itálica, por ejemplo, pues no sé si en un año o dos ya es tuya y ya no gastaste nada. Y el transporte por el que pagas, ahorita quizá, tú eres la que hace 2 viajes, ¿verdad? ¿Cuánto me decías que diario? Por la semana son 200 pesos. Bueno, a la semana podrías quizá pagar el abono de una moto, pero también es un vehículo muy peligroso y de mucha responsabilidad. Y no tenemos las condiciones ni la cultura ni el motociclista. Vean cómo se mete el motociclista entre los carros. Y a veces da unos acelerones y va pasando una señora cruzando aquí, un niño. O les vale y se meten enfrente y quieren ganar. Es una gran área de oportunidad. Y como arquitectos, estos temas van a ser una gran posibilidad para ustedes en el futuro.